Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a empezar con el tema número 7 de segundo de la ESO. El tema se llama la energía. Bien, ¿qué es la energía? Primera pregunta que hay que responder. Pues la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar cambios sobre él mismo o sobre otros cuerpos. ¿De acuerdo? O sea, si un cuerpo es capaz de cambiar algo en sí mismo o en los demás cuerpos, decimos que este cuerpo tiene energía. Imaginaros un coche. Si un coche se queda sin gasolina, el coche no se puede mover. Luego el coche va a estar aparcado donde sea y ahí se va a quedar. No va a poder cambiar de posición porque no tiene energía. Si le echo combustible, ya el coche tiene energía y ahora sí que es capaz de desplazarse, sí que es capaz de moverse. ¿De acuerdo? Es interesante que siempre nos pongamos un ejemplo. Si somos capaces de poner un ejemplo, es que entendemos el concepto. Si no se nos ocurre ningún ejemplo, es que no entendemos el concepto. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la energía es una magnitud física que mide la capacidad de un cuerpo para producir cambios en él o en otros cuerpos. ¿Vale? Se mide en julios. En el sistema internacional, el símbolo del julio es una J mayúscula. También se puede medir en calorías, cal. Esto está más relacionado con el tema de la alimentación. Y también se puede medir en kilovatio hora, que es una unidad de medida que se utiliza mucho en corriente eléctrica, cuando hablamos de electricidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De cuántos tipos de energía tenemos? Pues aquí están todas. ¿De acuerdo? Vamos a verlas, cada una de ellas. La energía térmica es la que intercambian cuerpos que están a distintas temperaturas. Si yo tengo un cuerpo caliente y un cuerpo frío y lo pongo en contacto, del cuerpo caliente pasa energía al cuerpo frío. Esta energía se llama energía térmica o calor. Energía cinética, la que tienen los cuerpos que se están moviendo. Todos los cuerpos que se están moviendo, todos los cuerpos que tienen una velocidad distinta de cero, tienen energía cinética. Al moverse automáticamente se tiene energía cinética. Energía potencial, pues la energía potencial es la que tienen los cuerpos por estar situados en una posición. Esta energía se entiende muy fácil con este ejemplo. Yo tengo aquí un rotulador a una determinada altura. Este rotulador tiene energía potencial. Si lo coloco a 1 kilómetro de altura, tiene mucha más energía potencial. ¿Cómo puedo darme cuenta de esto? Pues muy sencillo. Si a mí me cae el rotulador desde esta altura en la cabeza, pues lo voy a sentir, pero no me va a hacer daño. Si este rotulador me cae desde una altura de 1 kilómetro, probablemente me mate. Luego está claro que a 1 kilómetro tiene mucha más energía que a esta distancia en la que está ahora. ¿De acuerdo? Pues esa energía que tienen los cuerpos por estar en una posición en el espacio se llama energía potencial. Otro ejemplo es un arco y una flecha. Sería energía potencial elástica. Si yo tiro un poco de la cuerda, pues la flecha tiene un poco de energía, pero si tiro mucho de la cuerda, la flecha tiene mucha más energía. Está relacionado con la posición de la cuerda. Esa se llamaría energía potencial elástica. Bien, energía eléctrica, pues está relacionada con el movimiento de cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Cuando se mueven cargas eléctricas dentro de un conductor, hablamos de energía eléctrica. La energía radiante, pues la energía radiante es la que transportan las ondas electromagnéticas, la luz. La luz transporta energía radiante. Podemos decir entonces que es la energía de la luz, para que nos entendamos. La energía química, pues la energía química es la que se pone en juego, la que se desprende o se absorbe en las reacciones químicas. El tema de reacciones químicas ya lo vimos, si no recuerdo mal era el tema 4, no recuerdo muy bien. Pues en las reacciones químicas siempre se desprende o se absorbe energía. Un ejemplo de reacción química es cuando quemamos madera. Cuando quemamos madera estamos oxidando, estamos haciendo reaccionar la materia orgánica de la madera con el oxígeno. Y cuando quemamos madera, todo el mundo lo ha visto alguna vez, se desprende gran cantidad de energía en forma de calor y de luz. Pues esa energía es energía química. Y luego la energía nuclear es la energía que se emite desde los núcleos atómicos cuando estos se rompen, se fisionan o se funden, se fusionan. Pues este tipo de energía que tiene lugar dentro de los núcleos de los átomos se conoce como energía nuclear. Bien, ¿qué características tiene la energía?
Esto, tipos de energía, es pregunta típica de examen. Esta es pregunta que cae siempre en todos los exámenes. O sea, saber las características de la energía es una pregunta de examen que cae prácticamente siempre, así que la tenéis que controlar muy bien, ¿vale? Bueno, pues la primera característica es que la energía se transfiere de unos cuerpos a otros. La energía se transfiere. Si yo pongo un cazo con agua al fuego, el calor del fuego se transfiere directamente al agua, ¿vale? Pues eso es lo que significa que la energía se transfiere de unos cuerpos a otros. La energía se almacena, obviamente. Todo el mundo tiene pilas, ¿no? Tenemos pilas o tenemos baterías en nuestros móviles, por ejemplo. Luego está claro que la energía se puede almacenar. La energía se puede transportar. Eso sí que es evidente, ¿no? Cuando yo enchufo un aparato eléctrico a la corriente eléctrica, pues la energía que se produce en una central térmica se transporta y llega hasta mi casa, y yo soy capaz de encender una bombilla o una radio o algo gracias a esa energía que ha llegado desde donde se produce hasta donde se gasta. Luego la energía se transporta fundamentalmente a través de cables. La energía se transforma. ¿Qué significa que la energía se transforma? Porque puedo transformar unos tipos de energía en otros. Por ejemplo, en los molinos, imaginaros los molinos de viento modernos, transforman la energía cinética del viento. El viento se está moviendo y al moverse el viento hace mover las aspas del molino, ¿de acuerdo? Y al moverse esas aspas de ese molino estoy transformando energía cinética del aire en energía eléctrica. Luego transformo la energía cinética del aire en energía eléctrica que luego puedo aprovechar, ¿de acuerdo? La energía se conserva. O sea, la energía ni se crea ni se destruye, se conserva, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo transformo energía cinética en energía eléctrica, toda la energía, si el proceso es 100% eficaz, efectivo, toda la energía cinética se va a transformar en energía eléctrica. Si tenía 10 julios de energía cinética, pues al final tendré 10 julios de energía eléctrica. Digo, en un proceso 100%, con un rendimiento del 100%. Esto normalmente no es tan bonito, porque la energía también se degrada. ¿Qué significa que la energía se degrada? Pues que se transforma en otro tipo de energía que ya no podemos aprovechar. El ejemplo más claro es el motor de un coche. Yo quemo gasolina en el motor de un coche para que el coche se mueva y me lleve de un lugar A a un lugar B. Sin embargo, el motor de un coche se calienta y se calienta mucho. Y hay que tener un sistema de refrigeración, un circuito de agua, para que el coche no se me caliente y no se me estropee. Bueno, pues esa energía que en vez de transformarse en movimiento en el coche, se ha transformado en calor, que ya no uso absolutamente para nada, se conoce como degradación de la energía. La energía se ha transformado en algo que no puedo usar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto cae en todos los exámenes. Tenemos que controlarlo muy bien, entenderlo muy bien, saber poner ejemplos de todo, que yo creo que no es complicado, porque además en vuestro libro tenéis muchos ejemplos, ¿vale? Pero recordad, esto se pregunta siempre. Es fundamental que lo tengáis muy claro porque se pregunta siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta parte de aquí también es muy importante. Se suele preguntar muchísimo en los exámenes. Fuentes de energía. Fundamentalmente existen dos tipos de fuentes de energía. Las fuentes renovables y las fuentes no renovables. ¿De acuerdo? Fuentes renovables y fuentes no renovables. Esto se pregunta también junto con las características de la energía casi siempre. ¿De acuerdo? Casi siempre. Las no renovables, ¿qué son? Pues las energías no renovables son aquellas que se van a gastar en poco tiempo, ¿vale? Son aquellas que se gastan. Por ejemplo, los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas natural. Estamos gastando y digamos, los recursos estos se van a ir agotando porque son finitos, ¿vale? También los materiales radioactivos. Si utilizo uranio, plutonio para mis centrales nucleares,
y lo extraigo de una mina, pues llegará un momento en que el uranio y el plutonio se agote, ¿vale? Luego esas son energías no renovables. Y luego tenemos las energías renovables, que son energías que no se agotan. Sol, el agua, el viento, la biomasa, muchos tipos de energía que no se agotan, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante saber distinguir entre fuentes renovables y fuentes no renovables. Bien, ¿cómo se aprovechan los distintos tipos de energía que hemos visto en el apartado anterior? Pues, por ejemplo, los combustibles, como su propio nombre indica, se aprovechan quemándolos. ¿Y cómo los quemamos? Pues los puedo aprovechar por combustión directa. Por ejemplo, si yo tengo una cocina con un butano de gas, pues directamente quemo el gas y me calienta la comida. Combustión directa. Pero también lo puedo quemar dentro de un motor, como el motor de un coche. Y también lo puedo quemar dentro de centrales eléctricas para producir electricidad. Los materiales radiactivos, ¿dónde se utilizan? En las centrales nucleares, ¿vale? Los materiales radiactivos se utilizan en las centrales nucleares para producir también electricidad. El agua, pues el agua lo puedo usar de forma directa, por ejemplo en los molinos. Antiguamente los molinos para moler el pan, moler el trigo y fabricar pan, ¿vale? No era más que un molino sumergido un poco en el agua y el agua al fluir movía el molino y con esta energía se transformaba al final en un movimiento de una piedra que echábamos el grano, lo molía y así tenían harina para poder fabricar pan, ¿vale? Pues esto se llama la utilización directa del agua, pero también se puede utilizar en centrales hidroeléctricas que normalmente están en los pantanos y lo que se hace es fabricar energía eléctrica. Utilizan el agua, el movimiento del agua normalmente que está a una altura determinada y al bajar hay unas aspas que empiezan a dar vueltas por la velocidad que lleva el agua y acaban transformando la energía potencial que tenía el agua en energía eléctrica. El viento, pues el viento igual se puede utilizar de forma directa en los molinos. Los molinos también de viento también se han utilizado para moler trigo en la antigüedad. En La Mancha, por ejemplo, todavía quedan montones de molinos que ya no se utilizan, están como monumentos, pero que son molinos que utilizaban el viento, hacía mover las aspas al moverse hacía mover al final una piedra que conseguía moler el grano, moler el trigo para fabricar pan. Pero hoy día los molinos se utilizan, fundamentalmente los que se utilizan son aerogeneradores y se utilizan para producir corriente eléctrica. La Tierra, la energía geotérmica. En determinadas zonas del planeta hay corrientes de agua caliente, a alta temperatura. Pues si yo soy capaz de sacar esa agua caliente, la puedo utilizar, por ejemplo, para calefacción, ¿vale? Eso se hace en muchos países, sobre todo en países del norte de Europa. El sol, pues el sol se puede utilizar de dos maneras fundamentalmente, colocando placas solares térmicas y placas solares fotovoltaicas. Con las placas solares térmicas lo que hago es calentar agua y ya la puedo utilizar para calefacción, para ducharnos. Y con las placas solares fotovoltaicas lo que hago es transformar la energía de la luz que nos llega, la energía solar, en energía eléctrica. Bien, y luego una pregunta que se suele preguntar también bastante en los exámenes es el impacto ambiental de la energía, ¿vale? El impacto ambiental de la energía. Fundamentalmente vamos a ver el impacto ambiental de los combustibles, el impacto ambiental de los materiales radiactivos y el impacto ambiental de las energías renovables, que aunque es más pequeño el impacto, también tienen impacto ambiental, también son perjudiciales para el medio ambiente. Bien, los combustibles, ¿qué problemas medioambientales generan? Pues casi los más graves de todos. Los combustibles son los responsables del efecto invernadero, que ya sabéis que el efecto invernadero provoca un aumento de la temperatura del planeta, y este aumento de la temperatura del planeta está cambiando el clima, puede hacer que se derritan los polos, en definitiva puede generar problemas muy graves. La lluvia ácida, cuando quemamos combustibles, echamos en la atmósfera óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que cuando se mezclan con agua se convierten en ácido sulfúrico, ácido nítrico y distintos tipos de ácidos. Cuando llueve nos cae agua con estos ácidos. Para la agricultura es terrible y para la salud de las personas y de los animales también.
Mareas negras, cuando un petrolero se hunde en medio del mar, los millones de kilos, de toneladas de petróleo que lleva, pues se acaban vertiendo al mar y eso provoca un desastre medioambiental horrible. Luego, combustibles fósiles, lo peor. Por eso los combustibles fósiles tenemos que intentar no usarlos, o usarlos lo mínimo, ¿vale? Todos podemos hacer algo para minimizar el uso de combustibles fósiles. Por ejemplo, el ejemplo que yo les pongo a mis alumnos siempre es cuando estás en invierno en tu habitación estudiando y tienes encendido el ordenador, la luz, la estufa, la calefacción, y sales de la habitación, lo apagas todo o lo dejas encendido. Y la mayor parte de mis alumnos dicen, bueno, yo lo dejo todo encendido. Con lo cual, tienen el ordenador, la luz y la calefacción encendida en una habitación en la que no están y en la que probablemente no vuelvan en horas. Pues simplemente con un pequeño gesto que es apagar la luz, apagar el ordenador y apagar la calefacción. Ya estamos reduciendo el uso de combustibles fósiles y estamos contaminando menos. Bien, los materiales radiactivos, ¿qué problemas tienen? Pues tienen solo dos, pero ¿a cuál más chungo? Los accidentes nucleares, que son terribles. Hace poco en Fukushima, en Japón, hubo un accidente gravísimo. Provocó el desplazamiento de miles de personas que además ya no van a poder volver a vivir en esa zona porque cuando hay un accidente radiactivo la contaminación de la zona puede durar miles de años. O en Chernobyl, que creo que el accidente ocurrió en el 1986, no recuerdo bien, pues en aquella zona se tuvieron que evacuar ciudades que tenían más de 100.000 habitantes y en las que todavía no se ha podido volver ni se va a poder volver en miles de años. Luego los accidentes nucleares son malos, malos, malos. ¿De acuerdo? Y luego el tema de los residuos. Los materiales nucleares generan residuos y estos residuos pueden ser muy peligrosos. Lo que se hace con ellos es enterrarlos en zonas especialmente diseñadas para que no haya problemas. Pero claro, es que un residuo radiactivo está emitiendo radiactividad miles de años. ¿Quién te dice que ahora no está dando problemas, pero dentro de 1000 años sí? Luego, el tema de los residuos nucleares, complicado. Y luego las energías renovables, que son las energías que debemos de usar, porque son las que menos daños hacen al planeta, pero aunque hagan poco daño, también hacen daño. Vamos, lo que más daño hace con diferencia, y además el daño es terrible, son los pantanos. A la gente le gustan mucho los pantanos, todo el mundo quiere que se construyan pantanos, pues los pantanos son un desastre medioambiental. Un pantano se carga un río, ¿vale? Al río te lo cargas, pero no solamente te cargas un río, es que inundas un valle, y los valles son las zonas con mayor riqueza biológica. Luego te cargas un río e inundas una zona con una riqueza biológica muy importante. Luego un pantano es un desastre. ¿De acuerdo? Solo tenéis que ir a ver un pantano en épocas de sequía, cuando esté vacío, y veréis la cantidad de árboles que se suelen talar cuando se construye un pantano. Luego un pantano no es la panacea, un pantano es un desastre. Lo que hay que hacer es aprovechar los pantanos que tenemos y las conducciones de agua del pantano hasta nuestras casas, que las arreglen. Porque los políticos son muy listos. Arreglar las conducciones no lo ve nadie, por consiguiente no da votos. Sin embargo, construir un pantano, mi voto no lo tienen, pero me imagino que el voto de otra gente sí. ¿Vale? Cuando lo razonable, hay conducciones en las cuales yo meto 100 litros y me llegan 40 o 50 litros. O sea, el 50 o el 60% del agua que tendría que llegar se queda en el camino porque las tuberías están rotas. Pues señores, arreglen esas tuberías. El viento. Pues el viento, obviamente, si coloco, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que es en el campo de Gibraltar, en el sur de España, es probablemente la zona más importante de Europa en cuanto al paso de aves. Aves que van a pasar, que migran y pasan temporadas en África y temporadas en Europa. Con lo cual, todas pasan por el estrecho de Gibraltar porque es el camino más corto entre África y Europa. Bueno, pues obviamente, si llenamos esto de molinos,
pues las aves van a sufrir algún impacto, y el impacto fundamentalmente es que se golpean con las aspas y se matan, ¿de acuerdo? A lo mejor había que colocar los aerogeneradores en medio del mar, que probablemente darían muchos menos problemas. Y luego el sol, pues las placas solares muchas veces se hacen con productos tóxicos. Luego, eso contamina, en el proceso de fabricación contamina. Y ocupa mucho espacio, ¿de acuerdo? Una planta solar para que produzca gran cantidad de energía ocupa mucho espacio. Si la colocamos en un desierto, pues bueno, hay un impacto visual importante, pero bueno, en un desierto el impacto es menor. Pero si la colocamos en zonas verdes, en zonas donde he tenido que quitar árboles o he tenido que quitar plantas, pues el ecosistema igualmente me lo cargo, ¿de acuerdo? Muy bien. Recordar que en este tema, os comenté antes, esta parte, características de la energía fundamental, cae en casi todos los exámenes, ¿de acuerdo? Y combustibles renovables y no renovables, entender qué son cada uno de ellos, saber poner ejemplos y los impactos medioambientales. Muy bien, pues esto es todo. Si os ha gustado, por favor suscríbanse y denle a like. Hasta el próximo vídeo.